Antes de convertirse en el hombre que desafiaría a imperios enteros, Nikola Tesla observaba cómo el mundo entero se iluminaba gracias a ideas que habían nacido en su mente muchos años atrás. Pero, ¿cómo un niño nacido en una aldea perdida en los Balcanes llegó a imaginar conceptos que la ciencia tardaría décadas en comprender? Para descubrirlo, hay que volver a los orígenes. Un momento en el que la electricidad no era poder, sino presagio. En la noche de un verano de mediados de la década de 1856, un relámpago ilumina el firmamento cuando la madre de Nikola Tesla entra en labor de parto. La familia lo interpreta como una señal, un niño que llega acompañado por una tormenta. Desde ese instante, su vida estará marcada por una capacidad inusual para observar patrones donde otros solo ven caos. Ese nacimiento, envuelto en superstición y tensión, se convierte en su primer anuncio al mundo, aunque nadie lo comprende aún. Durante su infancia, Nikola desarrolla una imaginación desbordada que lo acompaña día y noche. No necesita herramientas para experimentar. Cada invento es ensamblado primero dentro de su mente. Mientras otros niños juegan, él observa movimientos, calcula distancias y transforma cada experiencia en un mecanismo posible. Aquella capacidad, tan natural en él, comienza a diferenciarlo del resto y a construir una distancia que terminará marcando su vida. A los pocos años, Nikola sufre episodios intensos en los que luces, formas y destellos aparecen en su mente sin control. No entiende por qué ocurren ni cómo detenerlos. Ese fenómeno, que más tarde describirá como visiones, se convierte en una carga silenciosa. Cada vez que intenta explicarlo, descubre miradas incomprensivas. Ese aislamiento mental se convierte en el origen de su obsesión por dar un propósito a aquello que lo atormenta. En su adolescencia, Nikola comienza a construir mecanismos complejos dentro de su imaginación, con un nivel de precisión imposible para su edad. No necesita dibujarlos. Los observa desde distintos ángulos, los ensambla, los desarma y vuelve a levantarlos sin cometer errores. Esta habilidad, desconocida para sus profesores, empieza a convertirse en su refugio. Allí descubre que su mente es su mejor laboratorio y que nada puede limitarla más que él mismo. La muerte de su hermano mayor, Dane, en un accidente repentino, sacude a la familia Tesla. Nikola, incapaz de comprender la magnitud del suceso, comienza a asociar el dolor con una presión interna que lo obliga a exigirse más. La comparación constante con su hermano fallecido abre en él una herida que nunca cerrará del todo, y aunque aún no lo sabe, el impulso que nace de esa pérdida lo llevará a desafiar los límites de la ciencia. En su juventud temprana, Nikola observa por primera vez una demostración pública de electricidad estática. Aquel fenómeno invisible, tan impredecible y enigmático, provoca una fascinación inmediata en él. Es en ese instante cuando comprende que la electricidad no es solo fuerza, es un lenguaje que debe ser descifrado. Este descubrimiento enciende una obsesión silenciosa que lo acompañará el resto de su vida. Mientras crece, Nikola se enfrenta a una obsesión. Si la electricidad puede ser controlada en pequeñas demostraciones, ¿por qué no moldearla a gran escala? ¿Por qué no alimentar ciudades enteras, mover máquinas sin esfuerzo humano, liberar al mundo del trabajo agotador? Esta pregunta, apenas formada en su adolescencia, se convierte en un motor que lo empuja hacia un camino sin retorno. Una pregunta que otros no pueden ni imaginar. Antes de cumplir 20 años, Nikola Tesla ya posee una visión que supera a la de cualquier mente de su época, pero aún no ha descubierto el concepto que cambiará la historia para siempre. Un motor que no necesita contacto físico para girar. Ese descubrimiento ocurrirá en el próximo episodio, en el momento menos esperado, y transformará su destino para siempre. En una tarde de finales de la década de 1870, Nikola camina por un parque de Budapest, mientras intenta liberar su mente del agotamiento que lo atenaza. En medio de la luz tenue del atardecer, surge una imagen mental tan precisa que parece real. Un campo magnético rotatorio que se mueve sin esfuerzo, perfecto, silencioso. Esa visión aparece como respuesta a una pregunta que lo persigue desde su adolescencia, y se convierte en el momento que cambiará su destino. Nikola empieza a ensamblar cada pieza del motor dentro de su imaginación. Observa cómo las bobinas se alinean, cómo el campo gira, cómo todo se mueve sin contacto físico. Esa construcción interna se vuelve tan detallada que puede escuchar los silencios entre los movimientos perfectamente sincronizados. Mientras su cuerpo se debilita por semanas de tensión y enfermedad, su mente trabaja con una precisión que desafía cualquier explicación. Tras una grave crisis de salud, Nikola es llevado a un entorno tranquilo, donde, poco a poco, comienza a recuperar fuerzas. La fragilidad física contrasta con una mente que se acelera sin descanso. Cada día, mientras su cuerpo se recompone, su visión sobre el motor se vuelve más completa. Es en ese equilibrio entre debilidad y claridad, donde se forja la idea que lo llevará a desafiar a los gigantes de su tiempo. Al recuperar suficiente energía, Nikola vuelve a caminar por la ciudad, pero nada se siente igual. Cada edificio, cada máquina y cada farola
se convierten en recordatorios de un mundo que funciona bajo principios antiguos. Él sabe que posee una visión, que puede modificar la estructura misma de la energía en la sociedad. Esa conciencia lo impulsa a querer compartirla, aún sabiendo que pocos serán capaces de comprenderla. En una conversación informal con su amigo Antal Sigeti, Nikola intenta describir el motor que visualizó. Sin embargo, las palabras parecen insuficientes para transmitir la claridad que experimenta en su mente. Sus gestos, sus comparaciones y sus explicaciones no alcanzan para capturar el concepto. Esa frustración lo obliga a comprender que su mayor reto no será inventar, sino lograr que otros entiendan, consciente de que su idea necesita una base formal. Nikola se sumerge en el estudio intensivo de ingeniería eléctrica. Cada libro y cada esquema se convierten en herramientas para reforzar lo que ya visualiza con absoluta nitidez. En aulas abarrotadas, él parece observar más allá de lo que se explica, como si cada teoría fuera la pieza de un rompecabezas que ya conoce de memoria. Una mañana silenciosa, Nikola alcanza la claridad total. Comprende que el campo magnético rotatorio puede materializarse a través de corrientes alternas perfectamente desfasadas. Ese instante se convierte en el nacimiento mental del motor de inducción. Todavía no es físico, todavía no existe, pero ya es una realidad en la mente del hombre que cambiará la historia de la energía para siempre. Prompt visual, EN. Sabiendo que su creación puede transformar el mundo, Nikola siente que está listo para dejar Europa atrás. Las oportunidades, los recursos y las mentes abiertas parecen encontrarse al otro lado del océano. En su interior, surge una determinación absoluta: cruzar el Atlántico, buscar apoyo y convertir su visión en algo tangible. Aquel pensamiento se convierte en el preludio de un viaje que lo enfrentará con adversarios que aún desconoce. Nikola Tesla ya ha concebido un motor que puede cambiar la historia. Pero para construirlo, deberá enfrentarse a un sistema que pertenece a otro hombre, Thomas Alva Edison. El choque entre ambos será inevitable y comenzará en cuanto Tesla ponga un pie en Nueva York. En la primavera de 1884, Nikola Tesla desembarca en Nueva York con apenas unas monedas en los bolsillos. Frente a él, se alzan edificios que parecen desafiar las nubes, carruajes que recorren calles saturadas y chimeneas que anuncian la era industrial. Nada en ese paisaje le resulta familiar, pero todo lo impulsa hacia la misma convicción. Aquí es donde debe transformar su visión en realidad. En el corazón de la ciudad, una figura domina el panorama eléctrico: Thomas Alva Edison. Sus sistemas de corriente continua abastecen barrios enteros, y su nombre es sinónimo de progreso. Nikola observa este imperio desde la distancia, consciente de que la corriente continua es poderosa, pero limitada. Aunque todavía no tiene un taller ni recursos, siente la urgencia de demostrar que existe un camino superior. Gracias a una carta de recomendación, Nikola consigue una entrevista en la compañía de Edison. Allí, entre máquinas ensordecedoras y técnicos exhaustos, presenta su habilidad para mejorar motores y sistemas eléctricos. Sus superiores detectan de inmediato su destreza y lo incorporan al equipo. Sin embargo, desde el primer día, Nikola percibe un ambiente en el que la innovación se mide por el beneficio inmediato, no por la visión a largo plazo. Mientras Nikola trabaja largas jornadas, sus métodos llaman la atención de todos. No toma notas, no repite ensayos innecesarios y realiza cálculos complejos al instante. Para muchos, su enfoque resulta desconcertante. Para otros, amenazante. Esa diferencia marca una distancia cada vez mayor entre él y sus compañeros, reflejando un choque inevitable entre dos filosofías opuestas. Nikola presenta a sus superiores la idea de un sistema basado en corriente alterna. Explica cómo permitiría transmitir energía a grandes distancias con menos pérdidas. Pero la respuesta es inmediata: rechazo absoluto. Para Edison y su equipo, la corriente alterna no solo es innecesaria, sino una amenaza directa al sistema establecido. Ese momento marca el inicio de un conflicto silencioso. En un intento por probar su valía, Nikola acepta mejorar varios generadores de la compañía. Se le promete una recompensa considerable si logra cumplir con el trabajo. Durante meses, trabaja sin descanso, optimizando cada sistema con precisión impecable. Pero cuando termina, la supuesta recompensa es negada con una frase que lo hiere profundamente y confirma sus sospechas sobre el entorno en el que se encuentra. Tras la promesa incumplida, Nikola abandona la compañía de Edison. Sin respaldo económico, y en una ciudad cruel con los idealistas, se ve obligado a aceptar trabajos manuales para sobrevivir. Es en ese periodo oscuro cuando empieza a dudar de su camino, aunque dentro de él permanece intacto el diseño mental del motor de inducción. Lo único que... Justo cuando parece que su visión está a punto de apagarse, un encuentro inesperado lo rescatará de la oscuridad. Un inversor dispuesto a escucharlo cambia su destino para siempre. Y ese encuentro dará inicio al ascenso de Nikola Tesla. En la primavera de 1887, Nikola Tesla trabaja en condiciones precarias, confiando únicamente en su intuición y en las imágenes mentales que crea con absoluta claridad.
En ese momento crítico, el destino lo cruza con Alfred Brown y Charles Peck. Ambos quedan impactados por su capacidad para visualizar sistemas completos, sin necesidad de planos. Sin saberlo, estos dos hombres se convierten en los primeros pilares del imperio, que está a punto de nacer, el imperio de la corriente alterna. Gracias al apoyo de Brown y Peck, Nikola instala su primer laboratorio en un pequeño edificio de Nueva York. Es modesto, incluso rudimentario, pero representa libertad total. Aquí no tiene que demostrar nada a nadie. Puede crear, puede fallar, puede redefinir el mundo sin interrupciones. Las herramientas y los materiales se convierten en los cómplices silenciosos de una revolución energética. Durante años, Nikola construyó un motor perfecto únicamente en su imaginación. Ahora, por primera vez, lo ensambla físicamente. Observa las bobinas, ajusta los ángulos, respira hondo cuando la máquina cobra vida. El campo magnético rotatorio comienza a girar. Es simple, silencioso, pero capaz de cambiarlo todo. Ese motor será el corazón de la corriente alterna, y la pieza que transformará el destino de la humanidad. Nikola presenta su motor de inducción ante inversores y científicos. La máquina gira sin contacto físico, impulsada únicamente por el fenómeno invisible que él mismo descubrió: el campo magnético rotatorio. El público observa incrédulo. Por primera vez, la corriente alterna deja de ser teoría y se convierte en evidencia viva. La demostración llega a oídos del empresario George Westinghouse, decidido a encontrar una alternativa al sistema de Edison. Cuando conoce a Nikola, comprende de inmediato la magnitud de su visión. En una reunión decisiva, adquiere sus patentes y le ofrece recursos, libertad y respaldo. Ese día, el imperio de la corriente alterna deja de ser una promesa y comienza a tomar forma. Con el apoyo de Westinghouse, fábricas, talleres y laboratorios trabajan día y noche para producir generadores, motores y transformadores basados en los diseños de Nikola. Cada avance socava el dominio de la corriente continua. Cada máquina representa un paso hacia una red eléctrica más segura y eficiente. Pero esta expansión no pasa desapercibida. Una guerra se está gestando. A finales de la década de 1880, la batalla entre la corriente continua de Edison y la corriente alterna de Nikola Tesla estalla públicamente. Se difunden noticias, campañas de miedo, pruebas manipuladas. El país entra en pánico. Nikola, sin embargo, evita caer en la confrontación. Sabe que la verdad está en los resultados. Energía más segura, más económica, capaz de recorrer kilómetros. En el verano de 1893, la Exposición Mundial de Chicago se convierte en un escenario decisivo. Cuando cae la noche, miles de lámparas alimentadas por la corriente alterna se encienden simultáneamente. Un resplandor inmenso transforma la ciudad en un océano de luz. El mundo observa y comprende. La corriente alterna ha ganado. Tras el triunfo en Chicago, Nikola y Westinghouse enfrentan su mayor desafío: construir la primera planta hidroeléctrica de gran escala en las cataratas del Niágara. Años de ingeniería extrema culminan en el otoño de 1896, cuando la energía fluye hacia la ciudad de Búfalo. La humanidad ha logrado controlar uno de los ríos más poderosos del mundo y convertirlo en luz. Con el cambio de siglo, Nikola se adelanta demasiado a su tiempo. La transmisión inalámbrica, la energía global, los sistemas autosuficientes. Sus ideas son tan avanzadas que pocos están dispuestos a financiarlas. La Torre Wardenclyffe, su proyecto más ambicioso, se detiene por falta de aliados. El genio que desafió a imperios eléctricos se queda sin recursos. En la década de 1930, Nikola pasa sus últimos años en modestos hoteles de Nueva York. Escribe, calcula y piensa en inventos que aún no existen. Camina solo por la ciudad que él ayudó a iluminar, consciente de que su legado no pertenece al presente, sino al futuro. Fallece en enero de 1943, dejando una huella que la humanidad continúa descubriendo. Nikola Tesla no solo inventó máquinas, inventó posibilidades. Hoy, cada luz encendida, cada motor en movimiento y cada corriente que viaja por kilómetros lleva parte de su visión. Un legado eterno, nacido de un hombre que vivió un siglo por delante de su tiempo